Les cuento, buenas noches, les cuento que el webinar de hoy día, si bien es sobre el trabajo colaborativo, nos vamos a centrar un poco en los tipos de trabajo colaborativos que tenemos, en cómo se ejecutan estos trabajos colaborativos y vamos a revisar rúbricas y el manual del portafolio, pero solo la parte obligatoria en profundidad, ya que el tiempo que nosotros tenemos destinado para este webinar igual es de 1 hora y media, podríamos pasarnos un poco, pero respetando los tiempos, la idea es que nos alcance para poder entender bien qué es lo que debemos hacer con nuestros colegas para poder presentar después la evidencia escrita en nuestro instrumento, ¿cierto?, del portafolio Center. Aquí hay una definición de lo que es trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es una metodología fundamental de los enfoques actuales del desarrollo profesional docente. Y en su esencia es que profesores estudien, compartan experiencia, analicen e investiguen acerca de las propias prácticas docentes, nuestro propio trabajo de desempeño, en un contexto institucional, o sea, en el contexto de nuestra escuela, y social determinado. Ya nosotros vamos a ser bien enfocados en este sentido. ¿Por qué? El trabajo colaborativo, si bien nosotros hacemos trabajar a los niños colaborativamente, la idea es que nosotros podamos aprender del otro, no solamente trabajar en un producto como equipo y definir roles para que vamos cumpliendo, sino que también podamos aprender de las habilidades que posee el compañero o la compañera. Y en ese sentido, el portafolio docente, el Ministerio de Educación tiene un documento en donde nos habla de los tipos de trabajo colaborativo, ¿ya? Esa va a ser nuestra primera parte del webinar. ¿Cuáles son los tipos de trabajo colaborativo que propone este documento ministerial? Y luego vamos a revisar el manual del portafolio y las rúbricas. Vamos a estar más enfocados en lo que es la parte obligatoria por el tiempo, como les decía, que contamos para la realización de esta actividad. Hay algunos elementos que son claves para poder trabajar colaborativamente. Lo primero es definir un objetivo en común, un objetivo que tengamos nosotros planteados como equipo y tiene que responder a necesidades o problemáticas de nuestra propia práctica pedagógica, ya, puesto que este trabajo colaborativo, la idea es que podamos dar soluciones a esta problemática o abordar esta necesidad. Podemos asumir responsabilidades individuales y compartidas. No significa que todo lo hacemos entre todos, sino que también van a haber algunas responsabilidades individuales, pero va a ser tomada en común acuerdo, ¿ya? Esa es la diferencia. No va a haber alguien que defina los roles, ni alguien que les diga a cada uno de los miembros lo que tiene que hacer o lo que le toca o corresponde hacer a cada uno, sino que va a haber un común acuerdo en donde vamos a definir responsabilidades individuales en conjunto y cuáles van a ser compartidas para poder desarrollar esta actividad. Debemos asegurar la participación activa de todos los miembros del equipo, de todas las personas con las que vamos a estar trabajando. Promover relaciones simétricas y recíprocas. Significa que nosotros no vamos a tener una persona, por ejemplo, del equipo directivo, del equipo directivo dándonos lineamientos, ¿ya? Sino que va a ser en base a relaciones simétricas. Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión. Cuando hablamos y nos referimos a lo que es el diálogo y la reflexión, acá tiene que ver un poco con el tener una parte y una contraparte, y la reflexión tiene que ver un poco con extraer conclusiones a partir de este diálogo, ¿ya? No es solamente emitir una opinión argumentada, sino que por medio de esto tiene que haber una contraparte que quizá opina distinto y que argumenta, pero en base a toda esta conversación, a todo este diálogo, nosotros vamos a extraer conclusiones, y eso lo hacemos por medio de la reflexión. Llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo. Nosotros no podemos trabajar colaborativamente con personas con las que no nos vemos constantemente, con las que no hay una conversación constante, y que esto tampoco sea algo que perdure en el tiempo. Tiene que perdurar en el tiempo, tiene que ser continuo, secuencial, ¿ya? Estos elementos son claves para definir lo que es el trabajo colaborativo, y es clave también para que nosotros podamos tener una buena evidencia en nuestro portafolio. La ley 20.903 habla de lo que es el desarrollo profesional docente, ¿cierto? Habla de
cómo nosotros vamos a establecer en nuestras escuelas, mediante elaboración de planes, ya un trabajo colaborativo con retroalimentación pedagógica. La idea es que esto sea parte de nuestra formación continua. Nosotros, al trabajar colaborativamente, aprendemos de nuestros colegas, resolvemos situaciones que tenemos, pues, que son profesionales, pero son de cada uno, ¿cierto? Y vamos mejorando nuestras prácticas con el fin de que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean realmente significativos. En este módulo, en el módulo 3, los profesores tienen que describir esta experiencia colaborativa que ustedes tuvieron durante el año, puede ser también años anteriores, y la idea es que sea a conciencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una parte en donde se les van a preguntar a los jefes, en el fondo, si esto realmente sucedió, ¿ya? Así que tiene que ser algo real. En el documento ministerial que yo les comentaba, propone 4 tipos de modalidades de trabajo colaborativo que se pueden implementar. La primera de ellas que aparece en el documento es la comunidad de aprendizaje profesional, en donde no solamente incluye nuestra escuela, sino que pueden haber redes de apoyo, por ejemplo, algunas ATE hacen este tipo de acompañamiento, o puede también incluir otros colegios, ya si nosotros trabajamos en la corporación municipal o si trabajamos en colegios que están con fundación y tienen más establecimientos juntos y hacemos colaboración con otros equipos. El estudio de clase, que tiene que ver con lo que nosotros trabajamos en el aula, tiene que ver con la planificación de nuestras clases y cómo vamos mejorando esta propuesta. El club de video, en donde observamos videos y hacemos análisis a partir de ellos, videos de nuestras propias clases. Y la investigación-acción, que normalmente cuando se trabaja en el portafolio docente en el módulo 3, la mayoría de los colegas trabajan la investigación-acción porque es algo muy similar a lo que nosotros hacemos cuando estamos estudiando, que son las tesis. Ya nosotros proponemos un problema, hacemos una investigación, después planteamos soluciones, implementamos, hacemos seguimiento, ¿ya? La investigación-acción yo creo que es una de las modalidades que les facilita mucho más a los docentes. Sin embargo, el estudio de clase y el club de video tienen la misma calidad, ¿ya? Les pasa a los colegas que cuando conocen estas modalidades y las empiezan a implementar, les resulta mucho más fácil de redactar la evidencia en lo que es el portafolio. La modalidad que ustedes estén trabajando va a depender de las necesidades, motivaciones, experiencias, recursos y capacidades de cada escuela. No es que se les vaya a imponer una modalidad, tiene que ser de acuerdo a lo que ustedes analicen y decidan como equipo, ¿ya? No hay una imposición de implementar una u otra. En este proceso se puede tomar en cuenta también los recursos y experiencia externos al establecimiento, pudiendo, por ejemplo, construir redes de apoyo con escuelas del territorio para potenciar los procesos de mejora de las capacidades docentes. O sea, se pueden incluir trabajos que se hayan hecho con otras escuelas. Cuando nosotros hablamos de comunidad de aprendizaje, si no hay experiencia en esta forma de trabajo, por ejemplo, yo no tengo experiencia en eso, yo conozco la realidad, porque lo hemos trabajado con otros colegas por medio de este trabajo particular que yo tengo, pero en la práctica, en los establecimientos que yo he estado trabajando, nunca hemos tenido comunidades de aprendizaje, por lo tanto no voy a hacer mi portafolio este año en base a esa modalidad que la desconozco y si la implementamos va a estar en pañales y probablemente me va a costar bastante redactar mi portafolio. Sin embargo, nosotros, yo como Aliquim, trabajo con club de videos con los colegas y eso sí podría ser fácil de implementar una escuela, tengo experiencia en eso. Sin embargo, mi modalidad va a ser la de investigación-acción, porque es lo que mejor manejamos con los colegas con los que trabajo, y nosotros no queremos demostrar que somos seres innovadores en este aspecto, sino que queremos que nuestra evidencia sea real y que también nos lleve a tener un desempeño destacado. Eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, no nos vamos a jugar con algo que manejamos poco, nos vamos a ir con algo que manejamos mucho más y que va a ser más fácil también trabajarlo, porque como todos conocemos el concepto, es mucho más fácil lidiar con el proceso, ¿ya?
Eso se los comento a modo de experiencia personal, para que ustedes vayan viendo luego de esta presentación, analizando cuál les acomoda y se vayan poniendo de acuerdo también con sus colegas para empezar desde ahora a trabajar colaborativamente y al momento de redactar lo que es el trabajo colaborativo se les haga mucho más fácil. Comunidades de aprendizaje. Es un grupo de profesionales que comparten y cuestionan críticamente su propia práctica y la práctica del otro, de manera continua. O sea, esto es a través del tiempo, durante todo el proceso. Es reflexivo y colaborativo con orientaciones en el aprendizaje de los estudiantes, pero por sobre todo en el crecimiento profesional, porque nosotros debemos entender que el crecimiento personal, o sea, profesional, impacta en el aprendizaje de nuestros estudiantes. La segunda modalidad, que es el estudio de clases, acá los docentes se reúnen a planificar sus clases y luego se observan y se retroalimentan. Es más o menos parecido a lo que hace el jefe de UTP, ¿cierto? Cuando hace estas caminatas en el aula o los acompañamientos, que en el fondo siempre son observaciones de aula y prácticamente uno se las toma como evaluaciones por un tema de presión y que todavía no cambiamos esta mentalidad y que nos van a ir a observar y evaluar. Para algunos ya están implementando un poco estas caminatas en donde ellos ingresan en algún momento de la clase, la observan, pero también forman parte de un apoyo y hacen una especie de codocencia. Es más o menos parecido, pero esto se hace entre pares, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en primer ciclo, nos vamos a poner de acuerdo con las profes, tenemos un bloque desocupado en cada hora y nos podemos ir observando, ¿ya? Y esta retroalimentación va a llevar a un rediseño. El rediseño lo va a implementar la siguiente colega en el mismo curso, la misma asignatura, esa misma clase, mejorada. Y otro colega lo va a observar, se vuelve a retroalimentar, se vuelve a trabajar en el diseño de la clase, simplemente en otro curso, con todas estas mejoras, ¿ya? Esa es la idea del estudio de clase. El club de video es un análisis colectivo de video de nuestras propias clases. La idea es que se junten alrededor de 8 profesores con 1 o 2 mediadores. Estos mediadores van a hacer de cuenta, van a otorgar los tiempos de discusión, van a otorgar los tiempos de retroalimentación de cada uno y la idea es que todos participen. El mediador conduce la discusión, promueve el diálogo, pero no hace valoraciones, ¿ya? Es decir, no emite juicios con respecto a lo que está observando. Y la investigación-acción tiene que ver con resolver problemas que son más cotidianos y en mejorar las prácticas concretas, o sea, in situ, a través de la investigación. Y al mismo tiempo se va interviniendo. Nosotros en la medida en que vamos investigando, vamos implementando. Se recolectan datos para la comprensión del problema, se implementa la literatura u otras fuentes que nosotros estuvimos investigando, ¿ya? Y a raíz de eso vamos mejorando nuestras prácticas y obteniendo mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Hay una definición acá de lo que es la comunidad de aprendizaje. Se las voy a leer. Desde una visión centrada en los docentes, una comunidad de aprendizaje profesional se define como un grupo de profesionales que comparten y cuestionan críticamente su propia práctica, de manera continua, reflexiva y colaborativa, con una orientación al aprendizaje de los alumnos y crecimiento profesional. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros tenemos que desligarnos un poco de lo que es nuestro ego y estar abiertos a las críticas. Pasa mucho que cuando trabajamos colaborativamente nos encontramos de todo, ¿cierto? De todo, porque no estamos tan acostumbrados a este tipo de modalidad, sino que nosotros trabajamos, hacemos nuestra pega. Si tenemos dudas, preguntamos, pero poco dejamos que intervenga el otro. Eso es algo que es más o menos propio de cada docente. Ya hay un tema de ego ahí. Puede ser malo si es excesivo, pero también puede ser muy beneficioso. Yo siempre les comento a los colegas que soy una persona ególatra, ¿ya? Soy autorreferente, mucho parte por mi diagnóstico, pero de antes de saber que tenía autismo, ya me sentía que era una persona ególatra. Pero la particularidad de este ególatra es que me gusta hacer las cosas mejor. Y como me gusta hacer las cosas mejor, porque soy ególatra, me encantan las críticas, pero esas críticas que son constructivas, que vienen con argumento, que son fundamentadas y que vienen con una propuesta. O sea, no cualquier crítica. Si alguien viene a cuestionar mi trabajo, perfecto. Cuestiónelo de pie a cabeza, dígame todo lo que yo hice mal, pero dígame, ¿por qué más o menos cree que lo hice mal?
cómo cree que lo puedo mejorar y qué estrategias me da para yo poder mejorar mi trabajo. Y en base a eso yo puedo tomar en consideración toda la crítica. Pero ahora si me van a decir, ¿sabes lo que pasa? Es que tú hablas muy rápido, se te enreda la lengua, sí, parte porque me observan y no soy muy buena para estar con público, entonces me pasan estas cosas que a veces tartamudeo o me como palabras, ¿ya? Pero eso tiene que ver un poco con un tema emocional de personalidad, no tiene que ver con un trabajo, con una habilidad docente. Yo sé que tengo que trabajar la parte comunicativa, pero ¿cómo lo hago? Si me pongo nerviosa. ¿Cómo lo hago si no puedo lidiar con los nervios yo solita? ¿Ya? O sea, si me va a criticar que yo tartamudeo o que se me olvidan las palabras o que digo palabras al revés, ¿ya? Dígame cómo lo mejoro. O sea, ayúdame en eso. Y esa es la idea un poco de lo que es la colaboración. Y pasa en estos grupos de comunidades de aprendizaje en donde tienes que estar abierto a la crítica, porque te van a criticar si la idea es que vamos mejorando. Y no te van a criticar lo que haces bien, porque eso ya lo estás haciendo bien, o sea, lo podemos mejorar, te damos sugerencias y todo, te apoyamos. Pero las cosas es que estás haciendo mal, o las que puedes hacer mucho mejor, o lo que ya está como un poco más obsoleto y hay nuevas estrategias, hay que estar abierto a la crítica, hay que escuchar y ser reflexivo y analizar. La idea de esto es que sea argumentado y que podamos aprender del otro. A lo mejor el que me está criticando en este momento me está llevando a hacer un análisis introspectivo acerca de mi desempeño, ¿cierto? O de mi práctica concreta, pero quizás no tenga esa dificultad y a lo mejor su experiencia me va a nutrir. Imagínense si hay muchas personas, supongamos que son 6 personas en este equipo que nos tocó, pero la comunidad trabaja completa y se forman equipos más pequeños como para apoyar un poco lo que es el diálogo. Eh, si yo me lo tomo a bien, ¿ya? Y considero aprender de esto, realmente voy a lograr hacerlo mucho mejor. Me pasaba a mí que yo le preguntaba a los chiquillos y, claro, como soy un poco ansiosa, respondían algunos, más bien hacía preguntas medias dirigidas, ciertas preguntas, ciertos estudiantes que yo sabía que tenían estas habilidades menos desarrolladas, entonces lo trataba de desarrollar un poco más haciéndole preguntas dirigidas, pero habían otros estudiantes que también querían responder y no siempre todos tenían la posibilidad de responder una sola pregunta. Por lo tanto, había que diseñar más de una estrategia, los cuales los productores siempre funcionaron. Y yo apliqué todo esto y aún así se me hizo una crítica, ¿ya? Entonces me dice, primero, todos los elogios con respecto a lo que yo trabajo, que promuevo el pensamiento crítico, estábamos en un primero básico, y después de todo lo maravilloso de la clase, las estrategias, todo, me vinieron con esto de que yo no dejaba que los demás niños participaran y sí querían participar y era súper importante que nosotros siguiéramos potenciando esto de la participación activa porque después cuando van más grandes, los niños cada vez se retraen más y no levantan la mano o no responden las preguntas, ¿ya? No hay una participación activa. Pero ¿sabes qué? Me dice esto, que no todos mis niños participan, que eso es algo que yo puedo mejorar, y me pone un video en el computador en donde hay una profesora que les plantea una pregunta a los estudiantes y les dice que levante la mano el que tenga la respuesta en su cabeza. Y van levantando la mano y ya, vuelve a preguntar, levanten la mano los que tengan la respuesta en la cabeza. Y al final, cuando ya tenían todos la mano levantada, porque todos tenían la respuesta en la cabeza, empezó a dar la palabra a los demás. ¿Qué aprendí con esto? Aprendí que no necesariamente verbaliza la respuesta, pero el momento de que le dan la posibilidad de tener la respuesta en su cabeza, ya está participando de la clase. Después yo designo y defino al que quiero que responda en voz alta, de la misma forma que lo estaba haciendo con los palos preguntones, pero me está asegurando esta estrategia que todos participen. Si yo me hubiese tomado esta crítica de forma negativa, porque yo considero que la estrategia que yo aplicaba estaba súper bien, porque a lo largo de la clase todos participaban, si yo me lo hubiera tomado mal, no crezco como profesional, ¿cierto? Entonces ahora yo hago eso con los estudiantes. Les planteo una o dos preguntas durante la clase en donde la tienen que responder todos. Y después yo defino quién la dice en voz alta o le pido que la escriban en un papel o les pongo post-it y después la pegamos en la pizarra. Tenemos distintas formas, pero sí dejo que todos la respondan. Y luego le doy la palabra a algunos que quieran responder en voz alta o hacemos contrapunto en donde el que opina alguna cosa diferente, tiene una respuesta distinta, argumenta cómo llegó a su respuesta, ¿ya? Pero a eso me refiero yo un poco con lo que tiene que ver con
tener esta capacidad de autocrítica y dejar que los demás también me retroalimenten de alguna forma, nosotros vamos creciendo. ¿Ya? Las comunidades de aprendizaje son grandes, son amplias, incluye mucha gente, todo el colegio, y de aquí salen también lineamientos generales. Por lo tanto, trabajar en una comunidad de aprendizaje, si no se tiene experiencia, va a avanzar lento. Y nosotros, como tenemos que presentar evidencia de aquí a octubre, no nos va a ser tan beneficioso. Sin embargo, si hay algún colega que tenga experiencia ya trabajando con esto, maravilloso, porque ya tiene casi todo hecho, va a ser solamente ponerse a redactar. Este, esta comunidad de aprendizaje profesional tiene como foco de trabajo el aprendizaje de los estudiantes. Nunca debemos perder ese foco, pero se caracteriza por la presencia de valores y normas compartidas y desprivatización de las prácticas. Significa que el profe que está trabajando y aplica cierta estrategia o tiene una secuencia didáctica que le está dando resultado, no es del profesor, está como en el deber de compartirla con el resto, ¿ya? La colaboración, reflexión y el diálogo como fuente de aprendizaje. Nosotros vamos a aprender a través de esta colaboración, a través de estos análisis reflexivos y de la conversación, de esta conversación argumentada, fundamentada, con miras a más allá, ¿ya? Y también se basa en relaciones de confianza y respeto mutuo. Cuando nosotros trabajamos en un ambiente de confianza y de respeto, no nos dan miedo las críticas y tampoco tenemos dificultades para decir y reconocer cuáles son nuestras dificultades más grandes. Yo sé que la mía es la comunicación. Yo me di cuenta de que mi problema era la comunicación y por más que me instruí, leí, vi tutoriales en YouTube, participé en estos mismos webinars que tienen otros colegas que son para mejorar la comunicación efectiva, no lo podía aplicar porque no me resultaba. El año pasado me diagnosticaron autismo y me di cuenta que yo necesitaba un poco más de apoyo, necesitaba una persona que concretamente me estuviese explicando cómo aplicarlo, porque no viene inherente conmigo. De hecho, uno de los puntos más bajos que tengo, la comunicación. Ustedes me ven aquí que estoy hablando, haciendo presentaciones, pero no es lo mismo comunicarse efectivamente dentro de un aula que impartir un webinar, una charla de algo que tú tienes un conocimiento como para compartir con el resto. Tiene bastantes diferencias. Y, por ejemplo, yo me di cuenta que no tengo estos ritmos de conversación donde se respetan al menos 4 puntos, donde va este pimponeo de 4 espacios, que es lo mínimo, tampoco los tengo. Y ahora que ya sé cómo irlos trabajando, porque no solo leí, sino que una persona me guía, los puedo aplicar. Y esta relación de confianza que yo tengo con esta persona que me ayuda, me hace ver a mí también de qué forma ir viendo esto que tengo dificultades. Y el respeto mutuo, cuando hay respeto mutuo, tú escuchas, ¿ya? A mí me costaba mucho escuchar a las personas. Yo te digo, la Eli del 2009, muy distinta a la Eli del 2024. Y te lo pregunté a mi familia, todavía me cuesta escuchar, pero considero que trabajando lo que es las relaciones de confianza y de respeto mutuo podemos llegar bastante lejos en lo que es la colaboración, ¿ya? La apertura a redes y alianzas externas. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, por ejemplo, a otros establecimientos, se refiere a otras comunidades de aprendizaje para poder ir también mejorando en la práctica. A lo mejor hay otro colegio que ya tiene implementado esta forma de trabajar y nos puede orientar a cómo ir haciéndolo mucho mejor. El estudio de clases, como les decía, el estudio de clases tiene que ver un poco con la planificación. Esta es una estrategia de origen japonés que le permite a los estudiantes mejorar sistemáticamente las prácticas a través del trabajo colaborativo entre los colegas. Implica que nosotros formemos grupos de docentes que nos desempeñemos en la misma asignatura, en el mismo curso, y que nos reunamos a planificar nuestras clases de forma regular. Luego vamos a observarnos esta clase y nos retroalimentamos para la mejora. Por ejemplo, supongamos que estamos trabajando en un colegio con 4 primeros básicos o con 4 quintos básicos. De estos 4 quintos básicos tenemos al profesor de matemática que le hace a 2 quintos básicos y tenemos a 2 profesores que le hacen a uno y a otro, ¿ya? O sea, 3 clases para 4 cursos. Y estos profes están pasando el mismo contenido, la misma unidad, pero se ha visto en la experiencia anterior
que sus estudiantes no aprenden lo mismo, ¿ya? A pesar de que aplican las mismas evaluaciones y tienen los mismos objetivos clarísimos y son todos muy buenos docentes, los cursos van muy disparejos. Entonces ellos se reúnen y dicen, ¿qué está pasando con nuestras clases? Que los chiquillos tienen un aprendizaje tan disparejo y no los logramos nivelar para poder avanzar como grupo completo, o sea, como generación. Y un profe dice, mira, hagamos una cosa, planifiquemos esta clase, la aplico en mi clase y tú me la vienes a observar. O sea, el A la aplica y el B la observa. Se juntan de nuevo y toda la retroalimentación del B la aplican en la planificación y la implementa el B, lo observa el C. Con la retroalimentación del C, corrigen nuevamente esta planificación, la aplica el C y lo observa de nuevo el A. Son tres profesores. Y la aplican en el último curso, en el curso D. ¿Ya? Esta es una forma de trabajo que permite ir viendo qué es lo que está pasando en nuestras clases. La idea es que sea la última clase espectacular. Para la siguiente planificación de la clase que viene, ya viene con todas estas mejoras que nosotros tenemos, por lo tanto el proceso es más rápido, ya sabemos en qué enfocarnos y qué cosas ir mejorando y de qué manera ir cambiando la estrategia o qué sirve en un curso, qué sirve en otro, etcétera. Es una muy buena estrategia cuando trabajamos con paralelos, ¿ya? Difícil, no creo que imposible, pero un poco más complejo cuando trabajamos sin paralelo. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en música, arte y tecnología, no, música y arte y tecnología en tres cursos, en tres niveles, sin paralelo y me retroalimento sola. Y como son asignaturas en las que estoy en la práctica nueva, ya porque yo he hecho portafolio, he guiado trabajos, conozco el currículum, sé cómo enseñarlo, pero distinto, por ejemplo, es que yo les enseñe el pulso a identificar el pulso en una canción, ¿ya? Muy distinto es con guitarra, dicen por ahí. Me apoyo del profesor de música de la media. ¿Sabes que el profesor de música está fascinado conmigo porque dice que de todos los profes que han estado haciendo esa asignatura soy la única que le va a preguntar y él es el especialista? Y él me explica, o sea, no es que yo tenga un ego, sino que si yo sé y al otro profe le cuesta, porque a nosotros nos ponen a hacer estas clases como para llenar un poquito de horario. Bueno, ahora yo me fui definitivamente para eso por todo este año, no estoy con niños pequeños. Eh, para que tú tengas un poco más de horas también. Pero la idea es que tenés que hacer bien la pega igual. Yo me lo tomé súper en serio, pero le pregunto, y también me pasa en arte, y le voy a preguntar al profesor de arte, también ambos tienen muy buena disposición conmigo, y de repente me da la impresión que son preguntas súper absurdas a las que le hago, porque por ejemplo, profe, me sé por definición qué es tal cosa, pero yo escucho la canción y no logro identificarla. Y, ¿sabes qué? En un dos por tres y me explica y todo, y para mí igual es una conversación súper rica. Y al profe le gusta esto. Y sabes qué, él ahora me está preguntando a mí cosas de didáctica. Me dice, mira, ¿sabes qué tengo que enseñar esto? ¿De qué forma se te ocurre qué actividad podríamos hacer? Ay, profe, mire, ¿sabe qué? Con los chiquititos esto y esto les gusta, a lo mejor le puede modificar para los más grandes. Ah, buena idea. Yo creo que no tiene ni la necesidad de preguntarme, pero como yo me acerco constantemente, él también siente como que soy una persona a la que puede recurrir. Así que yo creo que es un poco más complejo si no tienes paralelo, pero en este caso yo podría pedirle al profesor que me fuese a observar una clase, que la planifiquemos juntos, que la vamos a observar, que él me la vaya a observar y que después me la retroalimente para aplicar mejoras, ya que, por ejemplo, vaya a un cuarto básico a observarme y yo aplico la clase con mejoras en el otro cuarto, ¿ya? Se podría. Yo creo que sí se puede. Pero como les digo, es mucho más fácil cuando son paralelos, cuando trabajan en el mismo curso, en el mismo nivel, porque así, si yo voy a observarle una clase de media en donde ya están tocando instrumentos musicales y están componiendo canciones, por ponerte un ejemplo, voy a quedar igual perdida de lo que está a principio de año, ¿ya? Eh, pero busquemos la forma. Si no trabajo con paralelo, busquemos la forma. Si quiero trabajar de esta manera, busquemos la forma. Ustedes me pueden consultar también, a mí se me ocurren ideas o la implementan y me dicen después si funcionaron o no funcionaron. Si funcionaron, las tomamos como apunte que sí sirven y si no funcionaron, pensamos en otra, ¿ya? Siempre voy a estar abierta para este tipo de cosas porque es algo que me gusta también. Este ciclo se tiene que repetir ya para poder lograr la mejora que estamos buscando, o sea, para poder lograr el resultado que estamos buscando.
Y este es el dibujo, este es el esquema que aparece en el documento ministerial. Yo no se lo estoy inventando en ninguna parte. Esto no es mío, es un pantallazo del documento. Y está a libre disposición. Ustedes lo buscan y les va a aparecer, lo van a descargar. Claro que es bastante más largo de lo que yo les presento. Preparación, ejecución, observación, retroalimentación, el rediseño y nuevamente preparamos, ejecutamos, observamos, etc. Mediante esta modalidad se supone que nosotros vamos a compartir nuestras buenas prácticas, reflexionamos sobre nuestros pares o con nuestros pares y con nuestros pares también, profundizamos colaborativamente en el mejoramiento de los aspectos específicos del trabajo directamente en el aula, porque vamos a estar ahí mirándolos. El club de video. El club de video yo lo aplico en mis trabajos de acompañamiento en el aula. ¿Por qué? Porque en la clase grabada tú tienes que mostrar evidencia de 40 minutos, o sea, en 40 minutos tienes que mostrar una evidencia tremenda de todo lo que haces y tiene que ser un proceso sistematizado. Entonces, cuando hablamos del club de video, yo le digo a los colegas, ustedes me mandan un video y yo les hago la retroalimentación, pero esta retroalimentación también es una conversación, un diálogo en conjunto en donde vamos mejorando en la práctica. Ya yo veo lo que hiciste y tú ves lo que hiciste. Y no es lo mismo que te digan lo que hiciste y que tú te imaginas, porque claro, cuando uno hace algo, en mi caso, yo supongo que lo estoy haciendo bien. A veces me doy cuenta que ahí la jodí un rato, pero sobre la misma trato de arreglarla. Pero en el fondo siempre, o casi siempre, quedo satisfecha con mi trabajo. Y cuando me retroalimentan, yo estoy con la sensación, claro, quedé satisfecha, bueno, eso no es lo que yo quise, y trato como de defender un poco la postura. Pero cuando estamos observando el video, te das cuenta que lo que uno proyecta igual es un poco diferente a lo que tú quieres proyectar, ¿ya? Así que ayuda muchísimo en lo que es la clase grabada este sistema. Y para lo que es el trabajo colaborativo, es súper, súper beneficioso. La idea es que nosotros nos observemos cómo está esta interacción en el aula, cómo nosotros llevamos a cabo, incito, nuestra labor, pero también nosotros mismos nos vamos a observar, que no es lo mismo, como les decía, que te vaya a observar una persona y nos quedamos con eso. La idea es que nosotros al principio realicemos observaciones que sean generales, ¿ya? Como en cuanto a estructura, pero con algunos juicios. Y luego se hacen observaciones detalladas y basadas en la evidencia. ¿Por qué? Porque aquí vamos jugando un poco con la evolución y cuando hablamos de cosas, observaciones genéricas, vamos a englobar la mejora, ¿ya? La mejora va como en un ámbito generalizado, en cosas generalizadas. Y después cuando ya vamos mejorando esto, o las observaciones son focalizadas. Por ejemplo, ahora vamos a observar solo el inicio, solo el desarrollo de una clase. Y además, que esta observación se centra en el docente, pero en cuanto a la metodología. Y luego en los estudiantes, o sea, luego en el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Esa es como la diferencia. Aquí aparece este esquema. Observación del inicio, que observan al profesor y la metodología. Y en el cierre nos vamos a ir fijando, por ejemplo, en el estudiante y en el aprendizaje. Si los estudiantes tuvieron una actitud de participación, si lograron aprender realmente, hacemos otro tipo de observaciones. ¿Cómo se observa? Con juicio y descripciones generales, y acá con descripciones detalladas basadas en la evidencia. O sea, si el estudiante 50% respondió mal el ticket de salida, o sea, ojo, ahí algo está pasando, ¿ya? Respecto a las prácticas de aula, los participantes de los clubes de video han mostrado una mayor flexibilización y un aumento en el repertorio de prácticas de enseñanza centradas en los alumnos. Esto se dieron cuenta en el 2008, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú al observarte, ¿ustedes han visto los artistas que bailan frente a un espejo? ¿Por qué creen ustedes que bailan frente a un espejo? ¿Ya? Ahí me pueden escribir en el chat. Ellos bailan frente a un espejo porque van visualizando la técnica y sobre la misma pueden ir mejorando la técnica. Y los cantantes que se escuchan cantar también mejoran su técnica. ¿Y por qué los profesores no se ven hacer clase? ¿Ya? Si nosotros nos vemos hacer clase y además tenemos a personas que nos están apoyando, compartiéndonos su experiencia para que nosotros podamos mejorar esto que a lo mejor nos salió de tal manera, o cómo lo hacen ellos cuando se enfrentan a situaciones similares, nos hacemos
cargo también de su experiencia como propia, ¿ya? Cuando un colega me cuenta su experiencia, ya no es solo su experiencia, también es mía y la puedo implementar tal cual, le puedo hacer mejora, etcétera. Por lo tanto, el repertorio de prácticas de enseñanza aumenta y la flexibilización también. Esos son como los puntos a favor. Yo una vez me grabé una clase y estuve todo el rato pendiente del teléfono, duró 15 minutos la grabación y la dejé de grabar. Dije, yo todavía no estoy preparada para autograbarme, porque quería preparar la clase grabada con tiempo. Me pone muy nervioso el camarógrafo, como les decía, tartamudeo, se me enreda la lengua, pero además, la primera vez que yo me evalué, a pesar de que me fue bien, claro, yo quería destacar en todo, eso no lo iba a sacar, la primera vez uno no sale destacado en todo. Yo tenía muy altas mis expectativas de mí misma, pero no sé, ¿sabes qué? Me nublé y el camarógrafo me levantaba la mano porque ya habíamos empezado y yo no hablaba, no hacía nada, ni un gestito, me quedé congelada. Y un estudiante, yo me acuerdo de ese niño, porque nosotros antes de esas clases preparábamos, hacíamos ejercicio de respiración, por si ellos se ponían nerviosos con la cámara. Y él me hacía así, para que yo respirara y después me movía la manita para que yo, ¿sabes que me centré en el niño y se me pasó? Pero el verte tus grabaciones, hacer este intento, te va a preparar para la clase grabada. No solamente te sirve esta estrategia para el trabajo colaborativo, sino que también te va a servir muchísimo para preparar tu clase grabada. Así que si no es esto lo que van a hacer para el trabajo colaborativo, se los recomiendo para que preparen la clase. De hecho, en los webinars que yo hago este año, el ciclo de webinar viene incluido con la retroalimentación de una clase de 40 minutos que me tienen que enviar y esa retroalimentación es completamente personalizada, basado en lo que pide el portafolio, las exigencias que tiene el portafolio para ser competente y los elementos destacados también. La idea es que ustedes se vean esa grabación y escuchen las retroalimentaciones y mejoren su trabajo. Se graban una siguiente vez y pueden comparar. Y al comparar, tú al ver estos dos videos, te vas a dar cuenta solo cómo seguir mejorando. Vamos con el siguiente, la investigación-acción. La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos y mejoras prácticas que son concretas en nuestra aula, a través de un proceso colaborativo en el cual se investiga y al mismo tiempo se interviene, ¿ya? Bajo este modelo, los docentes participan de un proceso conjunto de investigación que les permite resolver problemas de sus propias prácticas pedagógicas. Siempre es de la práctica pedagógica, pero que fortalece el aprendizaje de los estudiantes. La idea es que nosotros podamos implementar la investigación-acción a partir de una problemática en común. Nosotros recolectamos datos, evidencia de los estudiantes para poder comprender bien cuál es el problema y contestar preguntas y hacer propuestas, ¿ya? O las preguntas que nosotros mismos establecimos. Y después de eso hacemos un análisis de estos datos y empieza la investigación generalizada ya en donde todos buscamos literaturas, investigaciones basadas en las mismas temáticas, en donde nos vamos nutriendo y vamos dando solución al problema. Y en la medida que vamos haciendo esto, vamos mejorando nuestras prácticas docentes para dar solución a la problemática que nos llevó a esta investigación. El portafolio, cuando yo leí la primera vez la parte del trabajo colaborativo, pensé que esta era la única forma de trabajar en el portafolio con lo que es el trabajo colaborativo. Pensé que era la única manera. Porque yo leí las indicaciones y me di cuenta que te pedían que tú hablaras de la relevancia del problema, ¿cierto? Que tuvieses un diálogo en donde hay propuestas, tomen decisiones, la implementación, el seguimiento, todo el cuento. Yo pensaba realmente que era solamente de investigación-acción, pero después comencé cuando sale el manual de portafolio, yo lo primero que hago es hacer un portafolio con todo eso para hacerme una propia retroalimentación en base a lo que piden, ¿ya? Cuando yo empecé a hacer eso, busqué este documento, ya lo había leído antes, pero no le había dado la importancia que tiene, y escribí el portafolio en base al club de video y en base a la clase, al estudio de clase.
Y me resultó que es donde yo tengo experiencia, porque conste, en la comunidad de aprendizaje no he trabajado en eso. Los colegios donde yo he estado no tienen comunidad de aprendizaje. Y me di cuenta que en realidad aplica para todo. Sin embargo, es mucho más fácil redactar el portafolio cuando se habla de la investigación-acción. ¿Por qué les hablo de facilidad? Facilidad no porque no tengas que pensar o trabajes menos, sino que en la cantidad de tiempo que tú inviertes en la redacción. Cuando yo hablo de trabajo colaborativo, por ponerles un ejemplo, me demoro ya 3 horas en hacer el módulo 3 con investigación-acción. Y me demoro 4 horas en el club de video, me demoro 5 horas con el estudio de clase, ¿ya? A eso me refiero que es más fácil. La redacción, a eso me refiero, ¿ya? Bien, aquí la investigación-acción tiene unos pasos que son súper simples. Buscar el tema, problema, hacer la investigación, plantear la propuesta, aplicarlo, hacer una evaluación, un seguimiento y luego podemos mejorar la propuesta, volver a aplicar, etcétera, ¿ya? Estos cambios metodológicos en la enseñanza que va surgiendo a partir de la investigación tienen que ser evaluados en base a evidencia. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con los estudiantes que tienen problemas de comprensión lectora, hacemos la investigación con lo que es la comprensión lectora y nos damos cuenta que nuestros estudiantes sí saben cuáles son las estrategias, pero no la aplican. Nosotros planteamos una propuesta, un plan de acción para poder trabajar, lo aplicamos y vemos si nos resultó o no resultó. Aplicamos para eso una evaluación de comprensión lectora y vemos, o podemos poner la misma evaluación diagnóstica, mismo tipo de pregunta, un texto de similar complejidad, ya una prueba casi idéntica, cambiaría solamente el contenido del texto, y podríamos ver cuánto aumentó los resultados de nuestros estudiantes. Y en base a esa evidencia, nosotros volvemos a hacer otra propuesta o volvemos a aplicar. La idea es que esto no sea estático, ya si nos resultó, no lo aplicamos. Exactamente igual como la propuesta que teníamos inicialmente. Le realizamos mejora. Siempre hay algo que mejorar. Esa es la idea. Volvemos a aplicar y podemos hacer el proceso nuevamente. Cuando hablo yo de este tipo de trabajo, siempre les digo, partan en el primer semestre, porque en el primer semestre va a ser donde se agarren de las mechas con los colegas y se pongan de acuerdo, y van a tener las evaluaciones diagnósticas como evidencia, y luego van a tener una evaluación a final del semestre, también como evidencia para hacer la nueva propuesta o las mejoras. ¿Cuál es el beneficio? Que si resultó más o menos el trabajo, aplicamos todas estas mejoras en el segundo semestre y presentamos el trabajo con los resultados del segundo semestre, con la evidencia y la experiencia del segundo semestre, ¿ya? Traten de no hacer algo que les quite mucho tiempo. Siempre hay dificultades. En la media, en el colegio donde yo estoy trabajando, tenemos dificultades con los celulares. Y puede haber una forma que nosotros mejoremos nuestra práctica docente para que los estudiantes comprendan la importancia de no estar con el teléfono pegado revisando Instagram durante la clase. Y yo ahora, para una clase, les pedí el celular. Estoy en sexto, en arte y tecnología, tienen que hacer arte digital y se me ocurrió que hiciéramos arte digital, vamos a hacer un collage digital con elementos de la escuela y en tecnologías que lo uní van a hacer una presentación de este proceso o como una galería virtual en donde nosotros podamos proyectarla o pasársela a la encargada de convivencia escolar para que la suba un Reels al Instagram del colegio. Entonces los chicos quedaron fascinados porque voy a incorporar el celular, vamos a incorporar, vamos a hacer un Reels, a pesar de que ellos no lo van a subir a sus cuentas personales, por supuesto, pero quedaron súper entusiasmados. Entonces yo estoy segura que no voy a tener dificultades con el teléfono. Bueno, si alguien quiere saber cómo me fue con la actividad, si fue buena o fue mala idea, me pregunta más adelante, pero la idea es que nosotros podamos incorporar estas soluciones. Yo siento, los profesores de la media de mi colegio, que tienen buenas intenciones y estoy segura que van a llegar como a la solución de la problemática, y eso podría ser un muy buen tema de trabajo colaborativo, porque no puede trabajar un profesor de, no sé, lenguaje en la media y no hacerlo el resto de los profesores, porque al final no va a resultar lo que quiera aplicar de regular y mediar el uso del dispositivo. Ese podría ser un muy buen tema. ¿Qué dice qué bibliografías hay?
¿Qué podemos investigar? ¿Qué pasa en otras escuelas? ¿Qué documentos en otros países? ¿Cómo lo han hecho en otros lados? Y en base a eso hacer la propuesta. Podría ser un muy buen tema. Aquí tenemos una problemática, pero va a mejorar nuestra práctica docente. Ya, supongamos que la investigación dice que cuando el profesor regula el uso y entrega momentos determinados, o si tiene la cajita de los celulares, que eso es lo que se va a implementar en mi escuela, no sé cuándo, y parece que estaba medio dormida en la reunión, que no me acuerdo cuándo fue. Lo hablamos este viernes, dijeron cuándo iban a implementar esta cajita. Yo estoy segura que es muy buenísimo tema. ¿Por qué? Porque les va a llevar imagínate, yo les digo a los chiquillos, ya chiquillos, quiero que inventen un cuestionario de 30 preguntas en Socrative. Y todos conectados ahí o en una aplicación que no requiere internet, y los hago trabajar con el celular. O les digo a todos, ¿saben qué? Con el celular vamos a hacer una infografía de las placas tectónicas. Entonces no me los llevo, todos tienen ya. Y el que no tiene celular, les prestamos, vamos a la sala de computación, les prestamos el computador y lo hacemos con Canva. O si el colegio cuenta con estas tablets, hay colegios que tienen tablets, lo pueden trabajar directamente con las tabletas. Pero eso va a mejorar la práctica docente. O sea, el docente va a incorporar la tecnología en ciertos momentos de su clase o en ciertos momentos de la unidad, y mientras tanto el estudiante no lo utiliza y lo regulamos de otra manera. Eso podría ser un muy buen trabajo, ¿ya? Pero siempre pártanlo en el primer semestre para que en el segundo semestre apliquen las mejoras y puedan tener muy buenas evidencias en su trabajo. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Miren que hablé 51 minutos de corrido, 50 minutos de corrido. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Hay alguna explicación que no haya sido clara? Yo les pido disculpas, me muevo mucho, estoy con los pies arriba de la silla, me bajo, me saco los zapatos, me los pongo, eso es algo parte de mí que me ayuda a la concentración, pero sí siento que de repente puede incomodar un poco que el relator se esté moviendo constantemente. Yo por lo menos en los webinars en los que he estado, el relator está como muy recto, muy serio, explicando las cosas, y la verdad es que no cumplo con ese perfil, así que les pido mil disculpas al ser un poco más espontánea en ese sentido, ¿ya? Catherine, ninguna duda, todo súper clarito. ¿Hay alguien que quisiera comentarnos si tiene experiencia con Maritza? Cuéntanos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero contarles que, bueno, yo comencé un postítulo en mención del primer ciclo, recién empezó este viernes, y ¿Ya? yo también tuvimos clases, pero ayer tuvimos la presencia de la señora Lilia Concha, que es la directora del CPIP, ¿Ya? y nos comentaba que eh, van a comenzar este año, bueno, de hecho también con nosotros, un tema piloto respecto a las grabaciones de las clases. Lo que tú decías que te ponías nerviosa, que costaba montones. Sí. Bueno, la idea es que ojalá más adelante ya no se van a contratar personajes a grabarte, sino que va a tener que grabarse uno mismo. Oye, pero sería espectacular, espectacular, porque si bien yo he tenido solamente un portafolio en el cuerpo, me fue muy bien, pero tenía 2 bienios y quedé en avanzado nomás. Pues. Tuviste que, para poder progresar, tienes que tener más bienios. Y cuando me tocaba evaluarme nuevamente, me faltaba para tener los 6 bienios y justo se podía suspender. Entonces suspendí. Y el año pasado yo ya cumplí los 6 bienios, tenía más bienios, pero no están reconocidos. Cumplí los 6 bienios y como no había clase grabada, estaba más relajada, más tranquila, porque me pone muy nerviosa. Hubiese sido mi segunda clase grabada. La primera, el camarógrafo fue muy amable, fue muy ausente de la sala, porque después ya de los primeros 10 minutos, después del inicio de la clase, de mi momento de inicio, ya después me olvidé que estaba el caballero ahí. Y los estudiantes también se relajaron, pues nos relajamos todos. Pero fue muy amable. Sin embargo, el año 2022 que les tocó grabarse a mis colegas, oye, la camarógrafo estaba con el profesor de educación física, de hecho le fue mal en su portafolio. Él era un profesor que hacía clases por 10 años en un colegio de renombre, ¿ya? Y por 10 años hizo sus clases de educación física en inglés, o sea, un profe bilingüe, sequísimo, colegio particular pagado, trabajaba y tenía labores también en la escuela donde trabajo yo. Eh, y fíjate que le fue mal siendo un profesor sequísimo, no es que me cayera bien o nada, de hecho interactuamos muy poco, es una persona muy agradable,
pero seco, porque yo lo veía hacer las clases desde afuera o de repente me tocaba en ciertos momentos y me quedaba pegada mirando y siempre ofreciendo ayuda. Yo también hacía clases de educación física en el primero y me costó mucho. Y él junto con el otro profe de educación física siempre me prestaron ayuda. Me veían de repente complicada con algo y ellos se acercaban, compartíamos el patio, se acercaban y me ayudaban para los bailes de septiembre. Y yo no bailo cueca, no bailo ni una cuestión. Puro reggaetón. No bailo, de verdad que no sé bailar cueca. Tenía que enseñarle a bailar cueca a los chiquillos. Ellos venían, mostraban los pasos, me ayudaban a organizar la coreografía. De verdad que muy, muy buenos profesores, muy amables, muy colaboradores con todo. Y le fue mal, po. Pero nosotros nos fijamos con la educadora diferencial que la camarógrafa que fue, a partida fue con un celular, en un trípode, en un pedestal, y a los niños que, por ejemplo, le estaba explicando un ejercicio con los estudiantes, tenía otro estudiante en un circuito, grababa a los niños en el circuito y después grababa al profesor. Y yo decía, pero ¿por qué está haciendo eso? Si los niños que están en el circuito no están haciendo bien, no lo están retroalimentando porque está haciendo otra cosa, debería grabar exclusivamente al profesor. Bueno, no sé si fue ese el problema que habrá tenido que no le fue bien, eh, pero de verdad que lo encontré como mal, o sea, mala práctica, si te tienen que grabar a ti, no están grabando el desempeño de los estudiantes. En fin, se hizo eso como crítica, así que lo que tú me dices me parece maravilloso porque no creo ser la única que se pone muy nerviosa en la clase grabada. Yo creo que debemos haber un montón de profesores que además de tener la presión de que nos están evaluando, que tenemos que salir bien, que los chiquillos se porten bien, porque a veces como las visitas, tus cabros se portan bien toda la semana y el viernes llegaron visitas y se les Ese día soltaron es las peor. cosas. Entonces, estás con toda esa presión y además que uno está como medio pauteado también porque son 40 minutos que te tiene que alcanzar todo y tienes que ir cumpliendo con los tiempos y uno cuando está en el aula de repente es como más relajado. Yo por lo menos si los niños no están terminando, les digo que seguimos la próxima clase, les doy la oportunidad de que lo terminen en la casa, si es poquitito, o sea, uno flexibiliza con otras cosas. Pero encuentro que es maravilloso la noticia que tú nos estás dando, ojalá sea así. La verdad es que este año, bueno, el año pasado yo hice mi portafolio y cuando lo subí había la opción de que tú tenías que autorizar el uso de datos y también tenía la opción de suspender. Y de pura pajarona, en vez de autorizar el uso de datos, apreté suspender. Y me volví loca, me puse a llorar, yo no quería hacerlo este año, justamente por el miedo a la clase grabada, que me esté mirando. Me puse a llorar, llamé al teléfono docente más, tuve como media hora pegada al teléfono llorándole a la galla porque me decía que no se podía, que era imposible. Fui hasta el Barnechea, me pegué el pique, ahí la micro te deja hasta cierta parte, después tienes que seguir caminando un montón de cuadras hacia más y ya perdía, porque no soy de por ahí, de sector. Me encantaría tener una hija, pero no soy de sector. Y la verdad es que no hubo nada que hacer. Tengo que hacer el portafolio este año. Mandé los antecedentes, le adjunté hasta el certificado de autismo. Dije yo, por último, para dar pena, que di el déficit adicional. Los dos certificados, por último, para dar pena y que me autoricen. Y no hubo caso. Tengo que volver a hacer el portafolio este año y la clase grabada a mí me complica. Yo igual le pedí a colegas que me observaran las clases y yo empezara a grabarme y la UTP de mi colegio me ofreció ayuda, me dijo, ya por último, yo voy con el teléfono y te grabo, o tú me pasas el teléfono y yo te grabo para que te empieces a acostumbrar que hay una persona dentro de la sala. Ella se da cuenta, porque dice que de repente pasa por afuera y me ve trabajando y todo súper bien, pero ella se mete a la sala y como que yo cambio al tiro Sí. el código ahí. Entonces, me han ofrecido ayuda. Pues yo creo que esta noticia que tú nos das le va a caer, pero como anillo al dedo, a más de una persona. Así que encantada de haberte escuchado. Sí, pues parece que este año se va a hacer como un tema como medio piloto, porque la idea es que ella decía que tampoco muchos de nosotros nos ven, viste, y nos dan para ver solo unos minutos del inicio de la clase Y lo y encuentro después súper el injusto, final. sí, porque es para que Entonces todos, dice que no, que eso también no van a cambiar, que ahora va a haber derecho a revisar tu clase completa. pero sería Así fantástico. que ojalá que sea, pero eso lo estaba diciendo así como Como que que una van a venir idea todos que se estos les cambios ocurrió. y que sí, sí, algo así, como Sí, empezar mira, de a pero poquito, estas ideas que se les ocurren cuando son buenas deberían avanzar. hacerlas al tiro, sí, No deberían. aplicarlas. Si quieren firma, yo, mira,
me pongo a firmar papeles, hasta le hago le hago la firma que usted quiera. No, de verdad que Eso voy. es genial. Bueno, pero yo creo que eso que te pasa al principio y después te olvidas que está el Señor, eso yo creo que sí, porque igual es complicado que haya una persona para los niños y para uno también, Sí, porque yo recuerdo la primera vez, mis chicos se cruzaban por la cámara, así como la Pindi de hace muchos años atrás. hacerte, Sí, cada ciertos minutos tenía una chica que hacía eso en la cámara. No sé, pero ha los sido niños complicado, no pero les creo que esa gusta. era una buena noticia, ¿no? Esperemos que cuando habiliten la plataforma, de hecho yo voy a estar pendiente, siempre y cuando habilitan la plataforma, yo estoy conectada como desde las 11 de la noche, esperando para descargar todo, me pongo a leer y estudiar al tiro, para ver si tengo Mm, que hacer alguna mejora en mi trabajo. Yo ahora estoy elaborando una especie de ebook, estaba investigando para hacer un ebook, discúlpenme, hacer un ebook acerca, pero bien práctico, o sea, no tantas letras, porque la verdad es que hay hartas letras en hartas partes. Si quieres letras, están los manuales, las rúbricas, están, hay harto material para leer, pero la idea es que sea así como en base a gráfico, a, a cosas más que tú veas y visualices claramente lo que tienes que hacer, que sea una guía práctica, pero realmente práctica. La quiero hacer. Entonces, ya tengo la base hecha, pero necesito que habiliten la plataforma y que actualicen todos estos manuales para hacer las mejoras de esta propuesta. Y claro, pues voy a estar pendiente. Así que si aparece esa información en lo que es la clase grabada, les voy a escribir, no importa la hora que sea en el grupo, para que estén también atentos, ¿ya? Así que si les llega un mensaje a la 1 de la mañana, les pido disculpas de antemano para que sí, porque sería maravilloso. Y si es así, nos ponemos a trabajar también en lo que son los clubes de video entre nosotros, pues, para poder ir apoyándonos. Y se pueden subir, no sé, como WhatsApp no aguanta tanto, no, podemos subir ya, videos de 1 minuto, entonces mandamos lo que es la parte del objetivo y nos vamos retroalimentando y con que uno mande uno, el resto nos vamos retroalimentando y nutriendo de esa ujú, estrategia y después nos mandamos 1 minuto y medio de otra parte de la clase y no sé si sería la que todos estén pero tendríamos que tener como un contrato de confidencialidad, si no van a andar vueltas por internet nuestros videos de 1 minuto con el ojo abierto y la boca media chueca por toda la red, ¿ya? sí, ¿Qué sí, dice el manual del bueno, portafolio? ¿Somos todas chiquillas? Ah, no, ahí está Mauricio. Chiquillos y chiquillas. El manual del portafolio, hasta el año pasado, y este año no lo sabemos bien, indicaba que habían 3 secciones en lo que era trabajo colaborativo, A, B y C. La parte A, parte B y parte C. Y había una parte que era voluntaria y una obligatoria. Les digo desde ya, si este año vuelve a ser algo voluntario, no se arriesguen, ¿ya? Está súper bien que uno adquiera la experiencia como para retroalimentar. No sé, yo estoy pensando en hacer la parte voluntaria si me da el tiempo, solo para obtener la retroalimentación de la parte voluntaria de mi propio portafolio, ya porque esa yo no la tengo que pedir, yo cuando retroalimento para poder ver cómo les fue a los demás y tener toda esta retroalimentación, tengo que pedir autorizaciones al dueño del portafolio. Entonces, como va a ser mío, no tengo que pedir ninguna autorización, estoy pensando en hacer la parte voluntaria para recibir la retroalimentación y poder entregar un mejor servicio, solo por eso. Pero siempre he recomendado que si no tiene el tiempo para hacerlo, no tiene, se le vino todo esto encima, no se estrese y no lo haga. Estamos en el primer semestre. Si nos consideramos que el portafolio está diseñado para hacerlo en 10 horas, que yo no lo hago en 10 horas, eh, deberíamos tener tiempo suficiente para hacer la parte voluntaria y en caso de que nos vuelva a tocar una siguiente, o sea, la parte voluntaria, sí, por la parte voluntaria, y no, perdón, nos vuelva a tocar la siguiente vez evaluarnos, ya vamos a tener la experiencia de esta vez, de la vez anterior. Ya, pero si no es el caso, no quedó tiempo, de verdad que la parte voluntaria no la hagan. Yo aquí se las voy a mencionar, pero nos vamos a enfocar en lo que es la parte obligatoria. Y yo creo que voy a tener un webinar nuevamente, un ciclo gratuito, una vez que habilite la plataforma y yo pueda descargar los manuales y las rúbricas 2024. Si es así, este webinar va a estar mucho más completo en ese sentido.
Bien. En la primera parte nos pide que nosotros podamos, así salgo de la llamada, un segundo, ahí sí. La parte obligatoria es esta que aparece acá, ¿ya? Todos los docentes que se evaluaron el año pasado o hasta el año pasado debían responder estas preguntas obligatoriamente, pero no son 3 preguntas, son 4. Relevancia del problema, reflexión conjunta, que estas pueden ser exactamente iguales para todos los miembros del equipo de trabajo. Y la parte B, que son los aprendizajes profesionales, está dividida en 2. Una parte en donde nosotros debemos exponer cuáles fueron nuestros propios aprendizajes y la segunda parte, cómo este propio aprendizaje impacta en los estudiantes, ¿ya? Y eso no puede ser igual en ningún portafolio porque sale plagio. Sin embargo, esto de acá arriba, la A1 y A2, no se considera plagio. Y tenemos la parte voluntaria que apareció hasta el año pasado, que tiene que ver con la reflexión sobre las necesidades profesionales a partir de la evidencia de aprendizaje, el seguimiento de la implementación del trabajo colaborativo, la reflexión sobre tus propias creencias pedagógicas, o sea, lo que tú antes creías, o sea, lo que tú creías que hacías que estaba bien, pero que después de trabajar colaborativamente te diste cuenta que no estaba bien, ¿ya? Y por último, la evaluación, pero de la forma de trabajo, no del trabajo en sí y no de los resultados de la implementación o del seguimiento, sino que de la forma en que se llevó a cabo el trabajo. Y aparece así en el manual. Obligatorio con color morado y voluntario con color celeste. ¿Ya? Ahí está. No avanza. El manual dice que hay que tener algunas consideraciones, ¿ya? Por ejemplo, lo primero es tener foco en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y tiene que haber contribuido al aprendizaje docente. Es decir, nosotros no podemos seleccionar una temática que no se relacione con el proceso de aprendizaje de los estudiantes, ya sea en habilidades o o en convivencia escolar, no sé, tiene que haber un proceso de aprendizaje de los estudiantes y tiene que estar enfocado en eso. Nosotros vamos a trabajar colaborativamente para que nuestros estudiantes mejoren en tal aspecto de aprendizaje. Y esto tiene que contribuir también al aprendizaje docente. También se deben sostener conversaciones con los miembros de la comunidad educativa. Tiene que haber un diálogo, una reflexión con respecto a este problema, ¿ya? Y tiene que ser constante, no puede ser que nosotros nos reunamos un par de veces al año o una vez al mes a trabajar colaborativamente y haya una distribución de actividades. Tiene que ser algo constante. La experiencia de trabajo colaborativo hasta el año pasado podía ser presentada desde el año 2019 en adelante. O sea, lo que tú hiciste 2019, 20, 21, 22 o 23 podía ser presentado en la evidencia escrita. Puede ser una temática que haya nacido a partir de una reunión formal en la escuela, un consejo de profesores, por ejemplo, o puede ser también informal, que nosotros hayamos puesto a conversar en el pasillo con un colega de otra asignatura, oye, no sé, tal cosa pasó en tal lado y me estoy desahogando, y el colega te diga, ¿sabes qué? En mi curso pasa lo mismo, mira, ocurrió esto, y surge a partir de la conversación informal la problema. Los participantes pueden ser docentes, educadores, profesionales de su comunidad educativa, de otras escuelas o redes en las cuales usted participe. Puede ser con otro profesional de otra escuela, ¿ya? Como lo son en las comunidades de aprendizaje. No se considera como trabajo colaborativo distribuir responsabilidades, coordinar acciones o compartir información. Eso podemos hacerlo dentro de nuestro trabajo colaborativo, pero solamente esto no es trabajo colaborativo. En el caso que la experiencia de trabajo colaborativo corresponda a una instancia de trabajo periódica, como las reuniones de departamento, de ciclo, para desarrollar esta tarea debes pensar en alguna sesión en particular en donde se haya abordado el problema, no detallar todas las sesiones o hacer un resumen de todo, sino que pensar en la sesión donde surgió la problemática. ¿Ya? Bien, parte obligatoria, relevancia del problema, interés o necesidad abordada.
Las experiencias de trabajo colaborativo surgen a partir de la identificación de las necesidades. Cuando nosotros estamos hablando de la relevancia del problema, del interés o la necesidad abordada, significa que nosotros ya identificamos esta necesidad, ¿ya? Por lo tanto, comprendemos la importancia que tiene este proceso de aprendizaje en los estudiantes y que requiere que lo podamos abordar en colaboración para darle una solución a esta problemática. Y es justamente lo que nos pide el portafolio, que nosotros comprendamos lo importante que es el problema que identificamos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. En pocas palabras, comprender la importancia del problema para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso es lo que pide el manual. Sin embargo, en las rúbricas se presentan tres aspectos. El primero es presentar la necesidad o problema. Aquí nosotros decimos, bueno, a partir de tal situación nos dimos cuenta de esta problemática y decimos a quiénes afecta o en base a qué nos dimos cuenta que afectaba. Explicamos, es una explicación, por qué es relevante para el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, nosotros a partir de las evaluaciones DIA nos dimos cuenta que nuestros estudiantes de la escuela en general, la educación básica, tiene muy bajo porcentaje de comprensión lectora. No solamente de los elementos implícitos, sino que también en algunas ocasiones de los elementos explícitos. ¿Por qué es importante abordar la comprensión lectora en los estudiantes? La verdad es que es importante porque hay un aspecto, nosotros en la vida tenemos que comprender los textos. Es relevante para el aprendizaje de los estudiantes porque todas las asignaturas requieren un nivel de comprensión. Se presentan distintos tipos de texto. En historia, por ejemplo, nosotros leemos documentos históricos o infografía, en matemática, gráfico, y todo esto es súper importante poder entenderlo porque forma parte de la vida, de la esencia del ser humano, etc. Estos elementos son los competentes. Sin embargo, el elemento destacado es que la explicación de por qué es importante el problema que identifiqué sea a partir de distintos aspectos pedagógicos. Por ejemplo, el estudiante que tiene dificultades de comprensión lectora tiene bajas calificaciones, tiene un rendimiento más bajo y eso le afecta la autoestima. Entonces, ¿por qué es importante trabajar la comprensión lectora? Uno, por el aprendizaje y otro, por el autoestima académico de los estudiantes, y ahí ya tengo dos aspectos. Otro aspecto es para la socialización. Esto está surgiendo ahora, chiquillos. ¿Por qué para la socialización? Tengo estudiantes que les cuesta comprender lo que leen, pero además les cuesta comprender las instrucciones. Y al momento de jugar con sus compañeros, tienen dificultades para seguir las instrucciones de los juegos y se ve mermado su desarrollo social. Y ahí ya tengo tres aspectos fundamentales para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Como tiene un problema de desarrollo social disminuido porque no comprende las instrucciones, al momento de trabajar colaborativamente en otras áreas, su aprendizaje es bajo, su participación es baja. Como tiene dificultades en el autoestima académica, tiene problemas para levantar la mano y hacer las preguntas porque se siente cohibido y no desarrollamos su confianza y su autoconfianza. Y por supuesto que esto es transversal en la educación, por lo tanto, en todas las asignaturas tienen las mismas dificultades. ¿Se entiende lo que es la relevancia del problema? ¿Entiende? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Hay alguna duda? Ya. Al parecer no hay ninguna duda. Voy a continuar. La otra parte obligatoria habla acerca de la reflexión conjunta a través del diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros debemos tener la capacidad de reflexionar con otros integrantes de nuestra comunidad educativa y establecer relaciones entre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica profesional. Cuando nosotros hablamos de la reflexión conjunta, nos pide el manual de portafolio
que tengamos un diálogo en base a la reflexión, pero donde tenemos que relacionar el aprendizaje de los estudiantes con la práctica de enseñanza. Si yo, voy a seguir con el mismo ejemplo anterior, si yo tengo estudiantes que no comprenden lo que leen y que tienen, y sirve para todo esto, impacta en el aprendizaje en todas estas áreas, que fue lo que yo argumenté, debo ser capaz también de explicar cuál fue mi responsabilidad o cómo se relaciona lo que yo hacía dentro de la sala para que los estudiantes tuviesen esta dificultad. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros podemos mejorar nuestra práctica docente y por lo tanto ellos van a mejorar su aprendizaje, van a mejorar su comprensión lectora. La idea de establecer esta relación entre el aprendizaje de los estudiantes y la práctica docente es que podamos tomar decisiones en conjunto. ¿Ya? Eso me pide el portafolio. Entonces, establecer relaciones entre el aprendizaje y la práctica pedagógica para tomar decisiones. ¿Ya? ¿Cómo influye nuestra práctica concreta en el aula, nuestra planificación quizá, la estrategia didáctica, la metodología, lo que estamos haciendo en el aprendizaje de los estudiantes? Y estableciendo esta relación, nosotros vamos a poder tomar decisiones para mejorar nuestra práctica y que así mejoren los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son los elementos que aparecen en la rúbrica? Acá están los competentes y los destacados. Establece conexiones entre lo que origina el problema, o sea, qué pasó que nos llevó a tener estas dificultades en la comprensión lectora de nuestros estudiantes, y la mejor forma de abordarla. ¿Ya? O sea, tenemos este problema, como un poco la retroalimentación, ¿se acuerdan? Que nosotros indagamos en la causa, aquí está todo, el portafolio está todo como relacionado. Nosotros indagamos en la causa, establecemos los por qué, lo mismo que en el análisis de las evaluaciones. Establecemos por qué se origina esta situación y luego que reflexionamos sobre eso y nos damos de cuenta cuál es el problema que originó, o sea, cuál es la situación que origina el problema, establecemos estrategias para mejorar, ¿ya? Y al establecer estas estrategias para mejorarla, mejora el problema porque estamos abordando la causa, ¿ya? Más allá, tiene problema de comprensión, entonces lo hacemos leer 10 minutos al día para que vaya mejorando la comprensión. No, algo pasó aquí. Los estudiantes no aplican las estrategias de comprensión lectora. ¿Y por qué no las aplican? Porque las hemos enseñado de forma teórica. Entonces, y les pedimos a ellos que las apliquen, pero no tienen un modelaje. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a modelar en todas las clases durante 5 minutos cómo se aplica cada estrategia. Entonces vamos a partir los lunes modelando la visualización, la clase 2 predicción, la clase 3, etcétera. Y yo modelo. Y después de esos 5 minutos en donde yo estoy leyendo y modelando, les vamos a pedir a los estudiantes que apliquen. Entonces ellos van a leer y van a aplicar la estrategia que acaban de ver que el profesor la está aplicando. Ya, esa podría ser una forma. La idea de abordar el origen es que nosotros demos con propuestas que abordan la causa. Relacionar el aprendizaje de los estudiantes con la práctica pedagógica. O sea, si yo lo enseñé de tal forma o me salté a esto o no le di importancia a esto otro, es muy probable que los chiquillos no puedan aplicarlo de la manera en que yo espero que lo hagan. ¿Ya? Entonces, si yo mejoro mi práctica y yo establezco cuáles son los puntos de mejora en mi diseño, los estudiantes van a tener mejores resultados. Y por último, tienen que haber fundamentos teóricos. Estos pueden estar relacionados con el rol y la misión del docente o la motivación profesional también. O sea, ¿qué te motiva a ti para trabajar esto? En el caso de la comprensión lectora, podríamos citar, no sé, a Amanda Céspedes, que dice que tal cosa de la comprensión lectora o tal teórico argumenta que es tremendamente relevante, y eso lo hacemos mediante la discusión que estamos teniendo con nuestros colegas. ¿Hay alguna duda con respecto a lo que es la reflexión en conjunto? Perfecto. Tenemos la última parte que es obligatoria. Aquí dice que aprendizaje profesional es para la práctica pedagógica, pero en realidad son 2 preguntas. ¿Qué nos pide el portafolio? El manual nos dice que debemos evaluar el aprendizaje profesional que logré yo a partir del trabajo colaborativo, considerando cómo se han modificado mis propios conocimientos o habilidades y cómo ello se manifestó en mi práctica docente
y en el aprendizaje de mi estudiante. Entonces, hay una pregunta para todo esto en mi práctica docente y cómo todo esto influye en el aprendizaje de los estudiantes. En resumen, ¿qué nos pide el portafolio? Evaluar el aprendizaje profesional y cómo se manifiesta en la práctica, y además cómo se manifiesta este aprendizaje profesional en el aprendizaje de los estudiantes. En la rúbrica nos dice que nos tenemos que fijar en estos elementos. Primero, que seamos capaces de identificar qué fue lo que aprendimos. Para identificar qué fue lo que aprendimos, volvemos a lo que es la autocrítica. ¿Ya? Ahí, en mi caso personal, me cuesta un montón, porque hay muchas cosas que yo sé por libro, pero literalmente por libro, porque los he leído, ¿ya? Pero al momento de la práctica no los puedo concretizar porque voy a dar un ejemplo de mi tata. Mi tata se sabía un libro de diseño gráfico de memoria, un libro entero, se lo memorizó. Algo estaban haciendo, fue la antigua que se tenía que aprenderla y tenía una evaluación. Y respondió todas las preguntas porque se sabía el libro. Entonces el profesor cachó algo raro y le dijo, dibuja esto. Y a una caja de fósforos que tenía, que fumaba dentro de la sala, le atravesó un lápiz por al medio y le pidió a mi tata que lo dibujara. Y mi tata obviamente no fue capaz de dibujarlo porque no sabía aplicar todo lo que se memorizó. Y a mí me ocurre mucho esto, que hay muchas cosas que yo sé, pero al momento de la práctica no resultan de la forma en que yo pienso que es tan maravillosa, porque me falta experiencia. Entonces, resulta que identificar lo que aprendí con mis colegas me cuesta mucho, porque las cosas que ellas dicen yo ya las sé, porque las leí en alguna parte o justo coincidimos que fuimos al mismo curso, no sé. Por lo tanto, el año pasado, cuando yo estaba escribiendo el portafolio docente, decía, pero yo no aprendí nada, ¿cómo es posible que sea tan ególatra que no me dé cuenta que no aprendí, que aprendí? Y dije, a mí misma me acordé justamente esto de mi tata, dije, yo no aprendí cosas teóricas con el trabajo, pero sí aprendí que en la práctica la cosa es diferente. Y aprendí también a aplicar el conocimiento que yo ya tenía. Espérate, dije yo. Y empecé a escribir. Que mi aprendizaje fue en base a lo práctico, porque la teoría ya la conocía, pero no sabía cómo aplicarla concretamente en el aula, de acuerdo a la temática que habíamos escogido. ¿Cómo repercute en los estudiantes este aprendizaje? Claro, porque yo me lo sabía por libro, entonces yo juraba de guata que lo estaba haciendo bien, y cuando me di cuenta que no lo estaba haciendo tan bien, mejoré mi práctica y por supuesto que hubo un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Ellos empezaron a notar, tía, es que ahora entiendo a qué se refería, y en realidad era yo que lo había explicado al revés. Entonces se ve, a corto plazo no se ve mucho, pero a largo plazo sí se ve, por eso es mejor hacerlo en el primer semestre para poder contestar específicamente algunas preguntas de estas. Si tú tienes poco tiempo de implementación, no te vas a lograr dar cuenta de la base de tu estudiante en su proceso, porque en el fondo todavía están en proceso, ¿ya? Y hay otros que son más evidentes. Por ejemplo, yo mejoré mucho lo que era la comunicación efectiva. Me falta un montón, mejoré mucho para lo que era antes, a eso me refiero. Mejoré lo que era la comunicación efectiva, como les decía, yo me la sabía por libro, pero aplicarla era otra cosa. Mis estudiantes en el corto plazo se empezaron a dar cuenta de que había una forma distinta en que yo me comunicaba. Claro, soy autista, se me nota mucho cuando me esfuerzo, entonces, a diferencia de otra persona que lo hace como más sutil, pero yo soy un poco menos sutil, entonces lo notaron rapidito, pero eso, lo notaron, ¿ya? Los resultados se dieron muy a posterior. Las dificultades que surgieron en el camino. Como yo tengo dificultades para la comunicación efectiva y eso fue el aprendizaje que yo identifiqué, mis dificultades tenían que ver con la comunicación con mis pares, ¿ya? Que llegó un punto en que yo quería regresar al trabajo, que quería mandar a toda la conchila, porque no nos entendíamos muy bien. Claro, ellas tienen una personalidad distinta a la mía y yo claramente no estaba entendiendo bien cómo era el proceso. ¿Ya? Pero en el fondo no era una dificultad como de relación con el docente, sino que en la temática que estábamos trabajando, ¿ya? Tiendo a ser un poco más cerrada que el resto, entonces cuesta un poco comunicarse conmigo. Y obviamente me cuesta comunicar, sobre todo si son emociones, o si hay emociones metidas entre medio, me cuesta comunicar. Por eso mismo basé toda esta parte del portafolio en esa dificultad, porque yo la tenía muy bien identificada. Identifiquen la suya
identifiquen su dificultad, porque van a poder identificar lo que aprendan con facilidad, se van a poder dar cuenta cómo esta mejora repercute en los estudiantes, van a poder redactar mucho mejor la parte en donde las dificultades que surgen en el camino, porque normalmente tienen que ver con esto que uno no sabía antes. Y por último, evaluar críticamente su aprendizaje explicando algún aspecto menos logrado. En mi caso, yo expliqué en este punto que todavía me faltaba mucho. Yo estoy recién partiendo con esto de la comunicación efectiva conmigo misma, porque yo con los chiquillos lo trabajaba, pero es más fácil trabajarlo para afuera que para adentro. Entonces, yo ahí en Evalúa Críticamente puse que para mí era un camino que estaba recién iniciando y argumenté por qué. ¿Ya? Claro, no puse lo del diagnóstico, eso no tiene nada que ver con eso. Uno puede tener o no un diagnóstico de por medio y tener dificultades igual, para el portafolio no es relevante. Entonces, pero sí las ganas que tengo de seguir mejorando esto y de cómo antes me traía dificultad y cómo ahora me trae un poco más de beneficio. ¿Ya? Bien, colegas. En resumen, necesidad, parte obligatoria, necesidad del problema, problema que aborda las necesidades de los estudiantes y debe apuntar a la mejora de los aprendizajes. Ese es el problema o la necesidad que hay que seleccionar. ¿Por qué es importante abordar este problema y no otro problema? La fundamentación, relevancia para los estudiantes, enfocado en la mejora de sus aprendizajes de distintos focos. ¿Qué aprendí del trabajo colaborativo con mis pares? Aprendizaje docente es el foco del trabajo colaborativo. Por medio del aprendizaje docente se refleja un cambio en su enseñanza, metodología o proceso que promueve los aprendizajes de los estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué les puse este cuadro? Porque son preguntas que te van a ayudar a enfocarte y no salirte del tema que estás trabajando. ¿Ya? Enfocarte en la necesidad o problema que apunte a la mejora de los aprendizajes. No me puedo ir de esa línea. La relevancia del problema tiene que ver con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Por qué? ¿Por qué mejoran los aprendizajes de los estudiantes? ¿En qué ámbitos? ¿Y qué aprendí con mis pares? Todo el trabajo colaborativo yo tengo que estar enfocado en qué aprendo, qué puedo aprender, qué me falta por mejorar. ¿Ya? ¿Qué no estoy haciendo tan bien que me puedo retroalimentar de mis pares para poder contestar esta parte, ¿cierto? La idea es que nosotros mejoremos porque queremos ser mejores, porque queremos dar una mejor educación, darle nueva oportunidad a nuestros estudiantes y que ellos tengan una mejora en su proceso de aprendizaje, pero de coletazo que nos vaya bien en el portafolio. Bien, chiquillos, chiquillas, ¿alguna duda o consulta? Ya terminamos. Como les decía, era un webinar enfocado para 1 hora y media, en lo que era lo obligatorio. La parte importante era que conocieran otros tipos de aprendizaje, o sea, de trabajo colaborativo para poder comunicarse bien con sus colegas y ponerse de acuerdo de qué es lo que van a hacer ya luego. Ahí todo clarito. Esto ya los había leído. Súper. De verdad que yo espero que esto les sirva mucho. Yo estaba revisando ahí el calendario y estaba también conversando con mi mamá el otro día, hace tiempo. Bueno, ella siempre me dice se llevar a los niños para el sur. Estoy pensando en mandarlos para el sur. Una semana en vacaciones de invierno para poder hacer el ciclo que es de pago en las tardes o en la mañana y en horario contrario, o quizás terminando uno, iniciar el otro, para el webinar gratuito y repetirlo, si es que hay quórum para poder hacer las reuniones. Ya, cualquier cosa yo les voy a informar. Este es el último webinar del ciclo, ¿ya? Son 5 webinars. ¿Por qué lo definí así? Yo les había comentado antes que hacer uno con todo resultaba ser súper largo y agotador. No tanto para mí, porque puedo hablar fluido, yo creo que hasta 5 horas sin ninguna dificultad mientras tenga bebida. Pero ya después me empiezan a dar como ganas de comer. De ahí es donde empieza la ansiedad. Y claramente los colegas también fatigados después de la jornada escolar. Yo trabajo 30 horas en colegio, entonces hay colegas que trabajan las 44.
y tener un webinar con todo esto no alcanzaba ni a procesar la información. Entonces definí es un ciclo de 5 webinars para que fuese un poco más liviano, ¿ya? Así que yo realmente espero que les haya gustado. Hoy día mismo me subo porque estoy con otro computador que es más rápido, subo a YouTube para que puedan revisar si es que queda alguna duda, ¿ya? Y eso, chiquillas, chiquillos, que estén muy bien. Muchas gracias por participar, muchas gracias por conectarse y escucharme durante esta hora y media. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, profesora. Chao, profesor, que esté bien. Oh, Eli, gracias, muchas gracias. Chao, Maritza. Chao, gracias. Que vaya bien en tu curso. Chao, Cindy. Ya, sí, ahí estoy contándote, quiero no perderme de ti. Oye, si Me tienes encanta. algo que te parece interesante, mandármelo para yo también aprender. Fantástico. A mí me encanta. Ujú, No lo siempre que tengo pueda, sí. los recursos o la oportunidad Sí. de hacerlo. Chao, cuídate. Ya pues, igual tú. Gracias. Chao, chao. Chao.